Bienvenidos a este su canal, el Dr. Franco Sof. En esta ocasión hablaremos sobre los trastornos alimenticios y también podemos denominarla como conducta alimentaria. Para empezar, recordemos que los trastornos alimentarios se ha convertido en las últimas décadas en un importante foco de interés para la investigación básica y clínica. La intención ha surgido como evidente necesidad para la atención y sobre todo como método de prevención y dar respuesta terapéutica a condiciones clínicas que afectan a sectores importantes de la población. ¿Es grave? Claramente que sí. La experiencia clínica diaria demuestra hasta qué punto la influencia de los factores psicológicos, personales y socioculturales es importante para el desarrollo de los trastornos de la alimentación. Como difícilmente puede llevarse a cabo una prevención, una orientación terapéutica global sin tenerlos en cuenta. Cabe mencionar que a esto tenemos que añadirle los factores biopsicosociales. Los factores biopsicosociales serán aquellos en los cuales los efectos biológicos, psicológicos, sociales afectarán y determinarán un punto importante en la formación de los trastornos alimentarios, entre otras patologías. ¿Qué veremos durante este video? Observaremos la anorexia, la bulimia, ortorexia y la vigorexia desde fragmentos algo interesantes desde un punto clínico hasta llegar al punto psicológico. Entonces, empezamos con la anorexia, recordando que la anorexia es un trastorno que causa que las personas pierdan peso, menos peso de aquel que se considera saludable, tanto para la edad y la estatura. Recordemos que las personas con este trastorno recurren a llevar una conducta nerviosa, entonces le denominaremos como anorexia nerviosa. Es posible que estas personas, y no es solamente posible, es que lo hacen, hagan ejercicio, dietas en forma excesiva o que, bueno, utilicen ciertos métodos para aumentar la pérdida de peso. Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves. Recordemos que esto cambia el comportamiento, la conducta emocional y sobre todo la estigmatización del cuerpo, tanto como lo ve la persona hacia como lo ven los demás. Observaremos en esta serie de imágenes cómo la persona se observa a sí misma. Entonces vemos que la estigmatización social y un modelo de creación social donde se ha determinado los factores o los modelos a seguir en base a peso, estatura y parte del cuerpo. En este caso podemos observar su tono muscular o tono fisiológico en la parte de tejido adiposo ha sido determinante en caso de que muchas revistas, los anuncios publicitarios, los anuncios en las cadenas de marketing televisivo determinan un modelo a seguir, y esto afecta cuando el modelo es demasiado fuerte hacia la sociedad y la sociedad comienza a querer seguirlo e imitarlo. Entonces a esto le llamamos el marketing borbandeando, ¿no? Podemos ver la imagen a la izquierda, en este caso de acá, observamos una mujer con una complexión delgada observando su peso en una balanza. Sin embargo, esta persona cree que a pesar de tener un peso muy bajo, se considera aún así que está obesa. Vemos la imagen de cómo estas personas pueden tener la capacidad, incluso hasta visual, de verse en un espejo. Y no digamos hacia la derecha, ¿no? Donde vemos cómo un modelo ha querido crearse, donde dice
cuáles son los factores necesarios para cumplir el estándar. Entonces, observaremos los síntomas. Estos síntomas vienen a ser aquellos en los cuales observamos desde el punto de vista de un familiar, un amigo o compañero. Podemos observar que en esa persona hay un miedo intenso de aumentar de peso o engordar, incluso cuando su peso es insuficiente. También se niegan a mantener el peso en lo que consideran normal para su edad y estatura. Y muchas de estas personas tienen de 15% o más por debajo del peso normal. Claramente la imagen corporal está muy distorsionada. Recordemos que estas personas estarán muy cerca de las crisis nerviosas, crisis de ansiedad generalizada, entre otros posibles trastornos psicológicos comunes. Algún síntoma que puede confundirnos en la clínica es la ictericia. Observaremos una boca seca, la sensibilidad extrema al frío, el desgastamiento de los huesos, la atrofia muscular y pérdida de la grasa corporal. Si nos vamos a la patología de muchas enfermedades, observamos ciertos síntomas. Podemos definir que puede haber una obstrucción de colon, puede haber una retención de bilis en la vesícula biliar, o la biliverdina, tener ciertos problemas o factores bioquímicos que estén afectando al cuerpo en esta parte del organismo y pueden definirse como los primeros 4 síntomas. Sin embargo, la anorexia nerviosa deberá de constatarse a través de la análisis correcta y del examen. La consecuencia de esto entenderemos como un estreñimiento crónico, la piel deshidratada, alopecia, la dismenorrea en algunos casos y en otros casos la desaparición de la menstruación en las mujeres, arritmias y sobre todo definiciones entre bajo y alto en la presión arterial. Un juego que muy importante ocurrirá en ese caso. No olvidemos que un problema con su masa mineral ósea, siendo este uno de los problemas más importantes asociados a la condición. En general, los casos menos graves pueden padecer osteopenia y en los más grandes osteoporosis. Recordemos que habrá un aumento del colesterol. Este es un segundo problema en el aumento del nivel de colesterol en pacientes con anorexia, ya que los altos niveles elevados del LDL provocarán una disminución de la vitamina D, lo que favorece a la osteopenia. Recordemos que la prevención debe darse como nota primaria a toda aquella población que se encuentra dentro de la zona de riesgo. Entonces, para tratar, esto suele iniciar en la adolescencia. Tras que comienza en la adolescencia, es de suma necesidad empezar a tratar con el joven. Cabe mencionar que en la actualidad, a pesar de nuestra modernización, en nuestro país está muy de lejos la capacidad del sistema de salud por dirigir la ayuda médica hacia un psicólogo. De igual forma, muchos hondureños consideran de que el tabú de ir a un psicólogo es simplemente porque la persona se encuentra loca. Cabe mencionar de que esto no es así y una ayuda pronta, temprana, determinará cómo los jóvenes pueden dar un mejor proceso. Los tratamientos vienen siendo una corrección de la malnutrición y los trastornos psíquicos del paciente. En primer lugar, vamos a intentar conseguir un rápido aumento de peso y la recuperación normal de los hábitos alimenticios. Por consecuencia, la anorexia es una enfermedad psiquiátrica y deberá tratarse como tal de la forma y siempre de la mano con la parte médica. Ahora hablamos de la vigorexia. Cabe mencionar que este es uno de los trastornos que muchos jóvenes han tenido o tienen, pero de forma inconclusa. ¿Cómo les puedo determinar esto? De que muchos jóvenes van al gimnasio, pero esto está entre una línea muy delgada que puede afectar su parte social y su vida rutinaria normal por la dependencia a una necesidad de verse cada vez con una mayor masa muscular y sobre todo, como se llama
dentro de la forma más normal el complejo de Adonis. Entonces, los pacientes se ven sin musculatura, algo muy al contrario de la anorexia. Estos se intentan ver flácidos e intentan corregirlo mediante la práctica deportiva sin límites. ¿Qué sucede cuando atrofiamos a un músculo de tal manera de que éste comienza a romperse? Tenemos también casos en donde la acidosis láctica por el ejercicio excesivo crea grandes problemas a niveles renales. La realización de sobreesfuerzos musculares, sobre todo, dañará ciertas partes de la columna y da mucho lugar a las hernias. Los hombres de entre 18 a 35 años son la población más susceptible, pero eso también afecta a las mujeres. Cabe mencionar de que estas personas no se privan de la alimentación, sino que se obsesionan por comer una gran cantidad de proteínas. Y no digamos el uso de esteroides, que pueden desencadenar en el síndrome de Cushing, que es el más sencillo de poder mencionar. El efecto secundario tenemos el acné, el aumento de glándulas mamarias, la alopecia, cambios de humor y sobre todo problemas cardíacos. Entonces, ¿por qué puede ser la causa? Los valores, las creencias, la consecuencia de la cultura de imagen. Últimamente ha habido un modelo a seguir, que un hombre musculoso, bien definido, es aquel que pueda conseguir una mayor cantidad de visualización del sexo opuesto. También cabe mencionar de que muchas películas, series, revistas y los medios de comunicación y distribución de publicidad demuestran que debe haber una cantidad de masa muscular bien definida para poder ser aceptado en la sociedad. Además, observamos el bullying dentro de las escuelas hacia aquellos niños que tienen un pequeño sobrepeso o su forma de alimentación no es la más adecuada y por ende no pueden tener un ejercicio o simplemente sus condiciones socioeconómicas no le permiten mantener un peso adecuado. Entonces observaremos una baja autoestima, problemas familiares, un trauma emocional de la infancia y después de esto el bullying. Una vez ha concluido todo esto, el individuo, tanto hombre o mujer, puede desencadenar a querer cambiar todo eso por sí mismo. Pero ¿cuáles son los síntomas? Número uno, tenemos que pasar mucho tiempo cuidando su imagen corporal, un tipo de efecto del narcisismo, lo que interfiere con la vida social o el desempeño de su trabajo. Estas personas se encarecen, gastan tiempo, recursos y dinero por estar cuidando su imagen corporal en el gimnasio o en cierto tipo de rutinas de ejercicio. Al momento que esto empiece a interferir con la vida social del individuo, el desempeño de sus funciones normales o cotidianas, empezamos a detectar un estado de alerta. Entonces, se miran al espejo cada 3 o más veces, por horas, por minutos. Y cabe mencionar de que estas personas tienen que estarse tomando muchas fotografías de los avances que hacen en su cuerpo. Hay que tener cuidado en esto. No significa que tomarse fotografías de su avance sea malo, pero estamos uniéndolo a lo anterior. Además, puede evitar que otras personas vean su cuerpo por falta de confianza, pese a verse bien. Sienten ansiedad extrema o angustia si no entrenan. Aquellas personas por un día que no vayan al gimnasio se sienten en una ansiedad. Les empieza a tener una angustia porque creen que en apenas un día ha pasado y volverán a ser plácidos. Llevan a cabo dietas extremas, realmente extremas, al tal grado que pueden dañar el organismo por el aumento del consumo de proteínas. Recordemos que todo tiene un balance. Tanto las proteínas, los lípidos y los carbohidratos deben consumirse en cantidades apropiadas para el desarrollo óptimo diario del organismo. Usan anabolizantes, complementos perjudiciales para la salud. La consecuencia de la vigorexia no se limita al aspecto psicológico, sino que también se aprecia en el plano físico. Es bastante usual que se produzca una sobrecarga de entrenamiento. Termina dañando los músculos, huesos y articulaciones. En ocasiones de manera tan irreversible. Por otra parte,
Si la persona consume anabolizantes con regularidad y durante largos periodos de tiempo, puede sufrir daños graves a nivel hepático. Dentro de esta práctica, hay algunos que incluso consumen protectores de hígado. Entonces están conscientes porque muchos de estos individuos se informan, pero a pesar de eso no reconocen en el problema psicológico que están asumidos. El tratamiento es la psicoterapia, que ha demostrado ser eficaz. Además, tenemos la farmacoterapia con inhibidores de la recaptación de serotonina y sobre todo el apoyo familiar y de amistades o la comunidad en sí. Recordemos también de que el consumo de ciertos fármacos inhibidores o activadores como la carnitina pueden desencadenar en un sobreexceso bioquímico para funcionamiento correcto del organismo. Ahora hablaremos de la bulimia. Recordemos que la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que caracteriza porque las personas que padecen esto suelen darse atracones recurrentes. Entonces podemos determinarlo de forma sencilla. La persona come, se siente culpable, le da vergüenza y realiza una purga. Estos purgas hay vómitos autoinducidos o realmente utilizan laxantes, diuréticos y en casos extremos ambas. ¿Para qué? Para contrarrestar el efecto del consumo de este tipo de comidas y evitan engordar. Se ha determinado que las personas con bulimia son aquellas en las cuales en su trabajo les exigen tener un físico definido, con medida, en los cuales estas personas padecen hambre, comen, se sacian, a la misma vez sienten miedo porque su cuerpo aumentará en talla y claramente hacen una purga. Entonces tenemos dos tipos. Tenemos el tipo purgativo y el tipo no purgativo, como su nombre lo dice. Durante el episodio de bulimia nerviosa, el enfermo recurre a los vómitos u otros métodos purgativos como laxantes y diuréticos para evitar el aumento de peso. El no purgativo. En este caso, la persona bulímica hace conductas compensatorias, como el ayuno o el ejercicio físico convulsivo desmedido y sobre todo exigiendo a su cuerpo más allá de lo que puede llegar a estar preparado. Entonces, en este caso, no recurren a los vómitos, a los diuréticos o laxantes con el fin de engordar. ¿Cuáles son las causas? Volvemos siempre a los factores biológicos, psicológicos y sociales, en las cuales esto afectará y va a desvirtuar a la visión que el enfermo tiene de sí mismo y responden un gran temor a estos que aumentan de peso. Muchos factores coinciden con la anorexia, como los trastornos afectivos surgidos en el seno familiar, el abuso de drogas, la obesidad, la diabetes mellitus, determinados rasgos de personalidad y las ideas distorsionadas del propio cuerpo. Recordemos que los factores socioculturales, como las ideales de delgadez que se imponen desde los medios de comunicación y las modas, hacen que la sociedad tienda a intentar conseguirlos y cuando no se logra provocan la frustración. Estos se ven sobre todo en la etapa adolescente. Entonces vemos los signos sin síntomas, uso de laxantes, la repetición de esto, baja autoestima, cefaleas, alopecia y sobre todo los atracones o sobreingesta de alimentos. Las complicaciones, reiteramos a lo mismo, las arritmias, deshidratación, el intestino irritable o un megacolo, tenemos reflujo gastroesofágico. Entonces, cabe mencionar que también dentro de estas complicaciones se le suma otras patologías. Entonces, el reflujo gastroesofágico podemos determinarlo que viene por una tos, viene una sensación de pesadez, ardor en la parte izquierda del tórax. Muy similar que personas lo confunden con una arritmia cardíaca, creen que están infartándose por la gran cantidad de información que se encuentra en Internet. Sin embargo, un reflujo gastroesofágico podemos observar cómo una persona con bulimia lo va a tener. ¿Por qué? Porque se está induciendo el vómito purgativo, en el caso que así sea, y va a tener la sensación de ardor en la parte laringea.
Además, optaremos una perforación esofágica en algunos casos, rupturas gástricas en los casos más feos y una pancreatitis. Un diagnóstico se sospecha de una bulimia nerviosa si una persona está demasiado preocupada por el aumento de su peso. Aquella persona que está asustada, que está nerviosa, ansiosa por saber que su peso está aumentando, comienza entonces a volver a los hábitos de purgativos o no purgativos. Sin embargo, el diagnóstico resulta complicado, ya que en los episodios de voracidad y vómitos se ocultan con facilidad. Además, algunos síntomas pueden ser confundidos con otras patologías. Cabe mencionar que un paciente de este tipo muy difícilmente va a aceptar y muy difícilmente puede dar qué síntomas está teniendo y puede disfrazarlos de otra manera para que la familia no se dé cuenta por el mismo problema, que la familia puede ser un desencadenante, los compañeros en el colegio, universidad. Entonces, usted cuando vea a un paciente, haga una análisis correcta y sobre todo, obsérvelo, pregunte e indague más allá desde los factores éticos necesarios. El tratamiento, como anteriormente hemos dicho, la psicoterapia, tratamiento farmacológico y el apoyo entre la comunidad, la familia y los amigos. La prevención siempre se va a destacar en explicarle a las personas sobre los trastornos alimenticios, sobre el equilibrio que debe haber en la alimentación común y normal. Ahora hablaremos de la ortorexia. Cabe mencionar que esta es una de las partes más interesantes que veremos en esta presentación. ¿Por qué? Porque en los últimos años un gran número de personas se ha vuelto sumamente interesada en lo que va a consumir, tanto así que pueden determinar de que si un tomate está en el mercado y del mercado nos vamos a donde lo cultivaron y donde lo cultivaron nos vamos hacia la semilla, entonces la persona va siguiendo un patrón, desde dónde vino, cuál es su origen, cómo se cultivó y cómo se entrega. ¿Por qué? Porque quieren saber si dentro de todo eso hay un proceso, hay algún químico que pueda dañarlos a ellos indirectamente. Y claramente en algunos casos así es. Pero el aumento de la necesidad por saberlo comienza a crear un problema y esto le llamaremos ortorexia. Las ganas de querer, hablando en español, de las ganas de querer comer bien, pero un exceso realmente fuera, desbordado de lo normal. Entonces, estas personas incluyen alimentos en su dieta que consideran impuros. Entonces, estas personas excluyen todo este tipo de alimentos por llevar herbicidas, pesticidas, sustancias artificiales y se preocupan mucho por las técnicas inmateriales para la elaboración de los alimentos. Aquí observamos una tabla cuestionario para observar el diagnóstico de la ortorexia nerviosa. Observamos 15 preguntas. Estas 15 preguntas, a medida la persona vaya comenzando a decir siempre y observemos un número menor a 40, veremos de que la persona desencadena a tener un diagnóstico previo a ortorexia nerviosa. Estos solamente hay dos. Entonces observamos de que no hay una gran cantidad de preguntas, sin embargo las preguntas son muy paulativamente exactas sobre lo que puede suceder en ese paciente y sobre la forma en que la comprobación sintomatológica. Entonces observaremos en estos pacientes una preocupación excesiva por la calidad antes que el placer y la necesidad por comer. Observaremos una planificación sumamente excesiva. Entonces, estas personas no escatiman en recursos. Estas personas sienten un diestrés, un delirio de grandeza porque su dieta es mucho mejor que la de la población, que la de su vecino o incluso su misma familia. Entonces, observaremos de que esta persona planifica aproximadamente con 3 a 6 horas antes de su comida. Aquí vemos que el tiempo, el gasto y la información y el desplace para conseguir los alimentos que la persona considera correctos va a afectar su forma y su rutina normal. Entonces ahí nos alertamos y entendemos que hay un problema psicológico grave. Entonces, los problemas de salud frecuentemente asociados a la ortorexia desde el punto de vista psicológico y social es la conducta obsesiva. Estas personas serán obsesivas, tanto así que hace que se aíslen
y pierdan el contacto con su entorno social. Entonces, estas personas suelen tener niveles altos de dopamina y niveles bajos de serotonina. Y como resultado hay un exceso de euforia, combinado con altos niveles de... En la relación con la bioquímica, observaremos que estas personas pueden llegar a alcanzar un índice menor de 18,5 en su índice de masa corporal, tanto así que puede confundirse con la anorexia. Además, el déficit de masa corporal, suele presentar hipotensión y problemas cardiovasculares, dado que al dejar de lado el azúcar y la sal se hace generar un problema en la bomba de sodio y potasio. Entonces observaremos unos grandes problemas y sobre todo la oscilación de la presión arterial entre alta y baja. Así que recordemos que la bioquímica se encuentra en todas las patologías que podamos llegar a observar. El tratamiento de la ortorexia requiere la intervención de un equipo de ayuda en el que participen médicos, psicoterapeutas y nutricionistas. Recordemos que es de suma importancia que los medios de comunicación presenten información precisa, no exagerada y, claro, hábitos alimenticios saludables y adecuados. ¿Por qué? Porque muchos medios de comunicación desestiman algunos alimentos o sobreestiman a otros, engañando a este tipo de población que en algunos casos es muy susceptible a creer más lo que dice un medio de comunicación o sobre la investigación o la lectura de un artículo científico, revista o libro, enciclopedia que puedan determinar una información correcta y bien relacionada. Recordemos, para todos aquellos, que cada vez que aprendas algo nuevo, hay que relacionarlo con lo antes visto. Regresa a ello, mejóralo, exígete más a ti mismo. Y solo así serás un buen doctor. Agradeciendo nuevamente la suscripción a este canal, comenta si, qué te pareció el video, si te pareció bien. Si no, estaremos mejorando. Recuerda que este canal está hecho por ti y para ti. Suscríbete, comparte y da like. Gracias y hasta la próxima. Dr. Frankosov.